Bienvenidos a nuestro canal. Hoy queremos compartir la palabra de Dios escrita en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Y el título de hoy es Vivamos con la esperanza. Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios que está escrita en Génesis capítulo 13, versículo 14 al 18. Dice así, leamos en voz alta. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Como todos sabemos, la pandemia se ha ido, pero nos dejó una fisura que todavía no se ha cicatrizado, y estamos viviendo las secuelas de la gran pandemia que ha dañado enormemente la economía mundial. Y las últimas guerras simplemente han empeorado la situación global, y como consecuencia de eso, se ha encarecido el coste del diario vivir. Ante esta situación, sería más sensato esforzarnos en vivir con la esperanza de un futuro mejor en lugar de lamentarse y maldecir el presente. En Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. En otras palabras, si no hay esperanza sobre el futuro, entonces pereceremos, ya que el anhelo por un futuro mejor sirve como la fuerza vital que nos mueve. Además, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10, nos enseña sobre nuestra meta de la vida y sobre la actitud que tenemos que perseguir en nuestra existencia. A resumidas cuentas, la Biblia nos enseña que dejemos de perseguir las cosas terrenales y no dejarse influenciar por nuestro entorno material, porque nosotros ya no somos incrédulos ni gentes que no tienen parte con Dios, sino que nos invita a renovar hasta el conocimiento pleno y desechar la forma de vivir del antiguo hombre, para adoptar así la manera de vivir del nuevo hombre renovado. ¿Nos es familiar el mensaje de Dios escrita en Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33, donde los discípulos de Jesús estaban agonizando en medio de la tormenta y la barca estaba siendo azotada por las olas? Y cuando Jesús se acercó a la barca, todos ellos estaban horrorizados pensando que era un fantasma. Luego, Pedro pidió a que Jesús mande para que él pueda ir hacia el Señor sobre las aguas. Entonces Jesús le asintió y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando Pedro miró la tormenta y no a Jesús, le entró miedo y comenzó a hundir. Aunque haya tormenta a nuestro alrededor, si colocamos nuestra esperanza en nuestro Señor, quien es el dueño de nuestra fe, entonces nada puede hacer mal a nosotros. Pero si nos ponemos sensibles a los factores ambientales y cosas terrenales que nos rodean, entonces nos caeremos al terror de la muerte, como pasó a Pedro. Y no importa cuántos cargos usted tenga en la iglesia, ni cuántos años haya asistido a la iglesia. Hoy es el día de Ramos. Hoy fue el día en el que la muchedumbre colocaron las ramas de la palmera en el camino, gritando, «Hosanna, Hosanna», mientras Jesús ingresaba a la ciudad de Jerusalén. Para el público de esa época,
percibían a Jesús como glorioso Señor y Rey de los Reyes. Pero en realidad, Jesús entró a Jerusalén para cargar la cruz. La cruz no significa victoria, sino la muerte. La cruz no simboliza la esperanza, sino la desesperanza. Entonces, ¿por qué Jesús, sabiendo todo esto, dejó que sus discípulos y la gente le den la bienvenida gritando Hosana de la esperanza? Es porque Jesús ya veía la resurrección, la esperanza absoluta que venía tras la muerte en la cruz. Si Jesús hubiese preferido una pequeña victoria, entonces no habría detenido el desenfreno de Pedro, quien había cercenado la oreja de uno de los sirvientes del sumo sacerdote, sino que habría invocado al ejército celestial para acabar con violencia a todo el mundo. Pero Jesús prefirió seguir el camino de la crucifixión, ya que tenía que ejecutar el plan superior del Santo Padre de redimir el pecado de la humanidad y completar así la salvación, y obtener la victoria absoluta mediante la resurrección, para sembrar la esperanza eterna a todo el pueblo salvado. Recordemos que la esperanza que el Señor nos da no es etérea, sino que es muy concreta y no se debilita ni desaparece, como nos enseña en Romanos capítulo 4, versículo 17, donde dice: delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En Génesis capítulo 12, versículo 2, Dios promete la bendición a Abraham cuando él salió de su tierra natal con las manos vacías. En la promesa de Dios se puede apreciar en el versículo 16 del pasaje de hoy, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y en Génesis capítulo 15, versículo 5, dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero en ese momento, Abraham no tenía hijo, ni su esposa estaba embarazada. Pero todos sabemos que la promesa de Dios fue real. La razón por la que nosotros no confiamos inmediatamente en la promesa de Dios es porque nuestros ojos terrenales no perciben cómo Dios obra y que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro. Entonces, la única manera de superar esta limitación es mediante la oración. Por esta razón, en el versículo 18 del pasaje de hoy, Abraham edificó el altar a Jehová. Y en el 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20, está escrito así. Les voy a leer. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Abraham, mediante la oración de la fe, no permitió que se debilite su esperanza sobre la promesa de Dios. Y en Romanos capítulo 4, versículo 18, da testimonio de su fe, donde dice: él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza se hace real cuando tenemos la convicción de que eso va a ocurrir. En Romanos capítulo 4, versículo 21 dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua. Y en Salmos capítulo 21, versículo 2 dice: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y en Números capítulo 14, versículo 28 nos promete así: diles, vivo yo, dice Jehová,
que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Por lo mismo, les deseo que guarden la fe en la promesa de Dios y con sus labios declare que la promesa de Dios cumplirá en nuestras vidas, para que Dios nos responda al oír nuestra confesión de fe, como sucedió en la vida de Abraham. Si Dios le prometió la salud, entonces declare con la fe, asumiendo que ya soy saludable en Dios. Si Dios le prometió las abundantes bendiciones, entonces confiese con la fe, asumiendo que Dios ya le bendijo de gran manera. La promesa de Dios es siempre un sí en la fe, y nosotros simplemente tenemos que responder con amén, y entreguemos toda gloria y gratitud a nuestro Dios. Lo que nosotros esperamos recibir no son cosas visibles. En Romanos capítulo 8, versículo 24, dice que nuestra esperanza no está en algo que se ve. Y en el 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, dice que los que son visibles son temporales, y por lo mismo no son dignos de depositar nuestra esperanza en ellos. En Hebreos capítulo 11, versículo 20, está escrito que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Acaso Isaac no tenía bienes materiales para dar de herencia a sus hijos y por eso les bendijo sobre las cosas venideras? Ciertamente que no. Si nos leemos Génesis capítulo 26, versículo 13, Isaac ya era muy rico. Lo que Isaac realmente quería, que sus hijos puedan ver al mundo de la esperanza y no amarrarse en este mundo material, sino que tenga la esperanza sobre la bendición prometida de Dios. Todas las cosas temporales, aunque sean agradables, no son eternas, y por eso no vale la pena que guardemos nuestra esperanza en ellas. Puede que en nuestra travesía sobre este mundo enfrentemos situaciones tan duras y difíciles de llevar que pareciera que estamos contra toda probabilidad. Y cuando estemos en esa situación, tengamos la fe en nuestro Dios, quien es el Dios de la creación, que resucita a los muertos y crea cosas a partir de la nada. Y fijémonos nuestra mirada sobre Dios, quien obra sobre todas las cosas, y clamemos con la fe a través de nuestros labios que Dios obrará en mi vida. Clamemos por una familia bendecida y feliz. Clamemos por una vida saludable y pacífica. Todas estas cosas y más serán cumplidas si vivimos confiando y teniendo la esperanza en nuestro Dios viviente y todopoderoso. Y les deseo que de esta manera todos ustedes puedan gozar la abundante gracia y bendición de Dios que Abraham experimentó. Amén. Y muchas bendiciones.